Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar. Y paso por aquí para preguntarte algo, o mejor dicho, bueno, no sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué tienen en común las epístolas o las cartas paulinas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se relacionan o qué tienen en común estas cuatro cartas? Pues acá te lo comento. Estas epístolas, también conocidas como las epístolas de la prisión, que generalmente se refieren a las epístolas de la prisión escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento en la Biblia. Estas epístolas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron escritas por el apóstol durante su encarcelamiento. Aunque hay cierta controversia entre muchos estudiosos bíblicos sobre la ubicación exacta y el momento exacto de la prisión o prisiones de Pablo, por el contexto histórico bíblico de estas epístolas, en el periodo en que Pablo estaba bajo custodia romana, tradicionalmente se cree que se escribió estas epístolas durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Estas cartas ofrecen una visión única de la teología paulina. Abordan diversos temas como la unidad de la iglesia, la importancia de la fe en Cristo y la conducta cristiana. A pesar de encontrarse en prisión, Pablo mantiene una actitud positiva centrada en Cristo. Su ejemplo y enseñanza en estas cartas son un testimonio de cómo los cristianos pueden vivir de manera significativa, incluso enfrentando circunstancias difíciles en sus vidas. Las epístolas de la prisión contienen enseñanzas teológicas profundas sobre la obra redentora de Cristo, la naturaleza de la iglesia y la vida cristiana práctica. Por ejemplo, si vemos la carta de los Efesios, esta presenta la doctrina de la elección divina, la unidad en Cristo y de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Además, acá Pablo revela su aprecio por la oración constante y la dependencia de Dios, incluso en medio de las dificultades que podemos estar enfrentando. Por ejemplo, el libro de Efesios, capítulo 6, versos 18 al 20, acá se destaca la importancia de la oración y la armadura espiritual. En cambio, el libro de Filipenses, acá se destaca la humildad de Cristo y exhorta a la alegría y a la gratitud incluso en todas las circunstancias o dificultades que se enfrentan. A través de esta epístola, Pablo ofrece un modelo de liderazgo centrado en el servicio y la humanidad. En Filipenses también se destaca la actitud de Cristo de despojarse de sí mismo y tomar forma de siervo, como lo dice ahí el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahora, estas cartas también enfatizan la importancia de la unidad de la iglesia y la reconciliación entre los creyentes. Por ejemplo, si vemos la carta a los Colosenses, esta aborda la supremacía de Cristo y la plenitud en él, además de la necesidad de mantenerse firmes en la fe, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y la carta a Filemón es una carta más bien personal de Pablo escrita a Filemón y trata sobre la reconciliación y el trato amoroso entre esclavos y amos. Estas epístolas revelan la profunda teología de Pablo y proporcionan orientación pastoral a las comunidades cristianas durante ese tiempo. Aunque escritas en un contexto de prisión, transmiten un mensaje de esperanza y de unidad, gozo en Cristo Jesús. Como lo dice Filipenses 4:3, un texto que muchas veces repetimos, un texto que a veces nos sirve de motivación, pero si vemos el contexto real de este verso, Filipenses 4:13, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos ver que Pablo se encontraba en prisión, se encontraba viviendo circunstancias adversas, tribulación, pero él, a pesar de todo esto, mantenía su fe inquebrantable en Jesucristo, al decir que todo él lo podía en Cristo, quien era su fortaleza. Así que, mi querido hermano y hermana, tienes que tener en cuenta que estas epístolas de la prisión, como ya lo mencioné, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son valiosas por su contenido teológico, su énfasis en la unidad y la importancia de mantener una perspectiva espiritual positiva en medio de las dificultades. Así que estas cartas continúan siendo fuente de enseñanza e inspiración para todos los creyentes de hoy en día. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.